Acompáñeme a la palabra a completar la parte que no prediqué el sábado de Apocalipsis capítulo 4 y completar algunos conceptos que me quedaron sueltos de ahí. Seguramente no voy a terminar con todo, porque como le digo, hace 2 semanas o 3 hay varias cosas en las cuales Dios me está moviendo del entender nuestra posición y función, de entender qué y quién soy, de entender el grado de autoridad que Dios me dio y que no termino de entenderlo. Hoy alguien me decía, pero tanto nos dio Dios, tanta autoridad nos dio. Sí, todo eso nos dio. Mucho de eso se perdió en el jardín del Edén, en el huerto, pero todo eso que se perdió se restauró en la cruz. Y nosotros nos quedamos muchas veces o por mala enseñanza o por tener una mente no restaurada, como le dije antes, nos quedamos con la idea de nosotros somos los pecadores del huerto. Sí, somos la herencia de los pecadores del huerto, pero en Cristo restaurados, en Cristo recibiendo plenitud, en Cristo en autoridad y en poder, en un proceso nuevamente. Porque lo que antes era pleno y completo, hoy, para que vuelva a ser pleno y completo, requiere de un proceso. Como dice el libro de Filipenses, Él es el que va a completar la obra a medida que pasa el tiempo y mi relación y el conocimiento hasta el día de Jesucristo o el día en que Él me venga a buscar. Cuando yo muera o cuando el Señor venga, lo que suceda, primero recién ahí se completa esta obra de restauración, de volver a ser lo que era antes de la caída del pecado, o sea, lo que era cuando Dios creó al hombre. Después de eso, para no dejarle la historia así sin terminar, uno se completa cuando se muere, el Señor se lo lleva, pero después de todo eso, cuando pasa el final de los tiempos, cuando pasa el juicio, el tribunal de Cristo y el juicio a las naciones, cuando pasa la batalla de Armagedón, cuando pasa el milenio y cuando pasa el encarcelamiento de Satanás, cuando llegue el momento de la manifestación de la tierra nueva y cielos nuevos, cuando descienda la nueva Jerusalén, increíble que me haya acordado todo eso, cuando descienda entonces la nueva Jerusalén sobre la tierra, una nueva tierra, tenés para un rato todavía, entonces hay la iglesia, los creyentes, reinando en la nueva tierra, en una relación de plenitud con Dios y con uno mismo, en la misma sintonía como era antes de la caída, como hemos sido creados. El plan de Dios es un círculo. El plan de Dios es un círculo. La Biblia misma nos muestra ese plan cíclico. Estudiando la Biblia uno lo aprende, uno lo ve. En el Génesis ve cómo el hombre, el ser humano, es echado del acceso al árbol de la vida, y en Apocalipsis ve cómo el hombre es presentado nuevamente delante del árbol de la vida. El ciclo completo de restauración, un ciclo completo que habla de creación del hombre perfecto y termina en el hombre perfecto habitando para siempre con Dios. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de salvación. Pero mientras tanto, como le decía, que es un proceso, y como vivimos en la tierra, y como tenemos cosas materiales y humanas, y tenemos nuestras luchas y nuestros conflictos, a medida que vamos siendo restaurados, es fundamental, segundo punto de lo que le decía de propósito de la iglesia, restaurar las mentes, fundamental entender quién soy, para qué estoy, cuál es mi función, qué grado de autoridad Dios me dio, qué espera Dios de mí. Cuando yo recibo todo eso, imagínese que usted va a pedir trabajo y presenta un currículum y le hacen una entrevista laboral y le toman el currículum y dicen, sí, buenísimo, muy interesante, ok, todo bien, listo, pasa, usted está aprobado. Entonces, al empezar a trabajar, le dan una hoja de ruta de lo que tiene que hacer y le describen, bueno, estas van a ser tus actividades, este va a ser tu puesto de trabajo, o este va a ser el lugar donde tenés que moverte. Tenés que hacer esto y aquello y lo otro. Y usted llega al primer día de trabajo y toma una copia del currículum del mismo que le presentó al jefe de personal y se sienta en su puesto de trabajo con el currículum, no con la hoja de ruta de trabajo. Y mira el currículum, todo esto soy yo. Y se queda ahí sentado mirando. Mírenme, ¿qué tal,
¿viste? Esto soy yo. Y viene el jefe, ¿hiciste tu laburo? No, porque estoy mirando lo que yo soy. Imagínese eso delante de Dios. Tenemos una posición, tenemos una función, tenemos un propósito. Entonces, estamos llamados para cumplir esa función y ese propósito. Entonces, cuando lo entendemos, cuando Él nos toma, recuerdo una muy vieja enseñanza, una prédica hace 1000 años que escuché una vez, que decía que Dios nos toma, nos anota en su nómina de empleados. Entonces, estamos en esa nómina de empleados, en la lista del personal, y usted no hace el laburo. ¿Qué le resta? ¿Qué pasa en su laburo si no hace el laburo? Salvo que sea municipal. Si es municipal lo ponen de ejemplo. Dice, muy bien, siga así. Mire, así se hace. Pero si no, ¿qué hace en su laburo si no hace el laburo? ¿Por qué? Precisamente porque estás para cumplir una función y si no cumplís esa función no sirve lo que estás haciendo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Algunas partes las voy a leer por encima y en otras me voy a detener. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo Apocalipsis, tuvo una visión. Eso es, el tipo de golpe estaba así y vio cosas espirituales, vio cosas celestiales. He aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, que entre al cielo a ver. O sea, el tipo, escúcheme, vio el cielo, vio la eternidad, vio lo que todavía hoy nosotros no conocemos. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, de lo que estaba pasando en ese momento, que era el momento donde hasta el capítulo 1 se presenta a Jesucristo, capítulo 2 y 3 presenta a la iglesia de todos los tiempos, hace un paneo por cómo es la conducta de la iglesia. Por eso le digo que es bíblico que la iglesia va a estar renga, clueca y con la pata al hombro. Después de todo eso, subí y te voy a mostrar lo que va a pasar. Versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, en éxtasis, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y ahí comienza la parte importante que la cual yo necesito que me preste atención o trate de seguirme un poco. Y si hablo mucho, perdóneme, porque soy así que le vamos a hacer. Te trate de seguir el concepto al cual yo quiero entrar en esta noche. En realidad, si tuviera que ser 100% sincero, no lo estoy siendo, con usted, tengo que decirle que lo que voy a hacer en estos minutos que restan es hacerle un tratado de teología. Solo que ese tratado de teología se lo voy a escribir en una servilleta con palabras de bar para que usted lo entienda y se pueda parar en esa verdad y empezar a caminar como un hombre o una mujer llamados por Jesucristo para servirle. Y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Quién era ese que estaba sentado en el trono? La descripción a lo largo del capítulo y de los capítulos siguientes, la descripción lo dice por sí solo. Acá no lo dice, no lo menciona, no le da nombre. Yo se lo digo, lo anticipo. El que está sentado en el trono es... El que está sentado en el trono, el que es el alfa y la omega, que es el nombre que se le da en el capítulo 1, que es el principio y el final, es Jesús. No el Jesús crucificado, no el Jesús de la cruz, no el Jesús el nazareno que andaba por las calles de Jerusalén, no el Jesús que se sentaba a comer con la gente, sino el Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo exaltado en el momento pleno. El Rey, el que viene a reinar. El que hace un reinado previo antes de entregarle el trono a Dios su Padre. Y ese es el momento de la eternidad. Entonces ve Juan en el trono a Jesús. E inmediatamente empieza a ver el movimiento alrededor del trono, las cosas que pasaban alrededor de Jesucristo. Y el verso 4.
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas, del cual el sábado le dije que representa a la iglesia de todos los tiempos. Pero présteme atención a lo que le voy a decir ahora, que voy a ser un poquito más profundo, un cachito más específico. Representa a la iglesia como institución y como autoridad, no a la iglesia como función. A ver, voy de vuelta. Por eso le dije, présteme atención, porque yo sé que esta parte, este punto es un poquito ahí medio para complicarse. Pero usted me va a entender, porque estamos escribiendo en una servilleta. Los 24 tronos de los 24 ancianos representan a la iglesia de todos los tiempos, pero la iglesia como cabeza, la iglesia como institución, la iglesia como autoridad, la iglesia determinada por Dios, la iglesia puesta desde el Antiguo Testamento, representada en Israel, hasta el Nuevo Testamento, representada en los 12 apóstoles, y llega hasta nosotros. Pero no está hablando de función de la iglesia. No está hablando de lo que hace la iglesia. Está hablando del título de la iglesia. ¿Entiende el concepto? Es como si estuviéramos viendo a un soldado o a un militar y usted lo ve en su traje de gala en una ceremonia oficial, o lo ve con ropa de fajina en combate. Es el mismo tipo en dos funciones distintas. Es la misma persona, una está en una función elegante, donde está representando su autoridad, su entidad, su institución, y en la otra está haciendo lo que tiene que hacer. Ambos son el soldado, dos funciones distintas. ¿Entendiste? ¿Viste que la servilleta funciona? Que no se caiga salsa o café, porque no se va a borrar lo que escribiste. Así son estos viejos, los 24 ancianos. En realidad no eran viejos. El título de anciano quiere decir autoridad, no que eran jovatos. Pero queda más copado si le decimos jovato. Era un título honorífico de anciano como autoridad. Los 24 ancianos que representan a la iglesia de todos los tiempos, ahí alrededor del trono. Y continúa y dice, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, y junto al trono y alrededor del trono, rodeando a Jesucristo, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Yo le decía ayer a los muchachos en nuestra reunión de los martes que sobre este versículo de los 4 seres vivientes, usted va a encontrar todo tipo de interpretación, cualquiera, la más centrada y la más ridícula, de todo. Muchas de ellas se contradicen entre sí, algunas son totalmente imposibles. Algunas son totalmente ignorantes y hoy mismo lo vamos a demostrar. El punto no es hacer una cuestión teológica de qué significa, sino el punto es entender por qué, qué hacen, quiénes son, a qué representa y qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con vos. Llenos de ojos alrededor. Me los imagino un poquito feos los tipos, ¿no? Seres vivientes llenos de ojos, con capacidad para ver todo lo que está alrededor. Con una capacidad de observar la situación, de observar el conflicto, de observar la necesidad, de observar el problema, de observar al caído, de observar la tiniebla, también de observar la luz. Un ojo que mira todo lo que está pasando alrededor. Y dice que estos 4 seres vivientes los empieza a describir y dice, el primero de ellos tiene rostro como de, ¿cómo dice? Rostro como de, semejante a un león. Este primer ser viviente que lo ve todo representa autoridad, representa fuerza, representa astucia, representa poder, representa liderazgo. El segundo ser viviente, que no me acuerdo el orden, semejante a un becerro, un cordero, un corderito, que representa la humildad, representa la inocencia, representa la sencillez y representa la entrega, el sacrificio, el presentarse en el altar.
El tercero de estos seres vivientes dice que tiene rostro como de hombre. O sea que parecía un tipo. Ahora imagínense qué loco, ¿no? Dice antes que tienen ojos por todos lados. Dice tiene cara de hombre. No sé cómo un hombre con ojos por todos lados, pero bueno, tenía cara de hombre. Representa la humanidad, la carnalidad, los deseos, los sentimientos, las emociones, la mente. Representa el contacto con la tierra física, con la sociedad. Y el último dice que es semejante, tiene aspecto de... Y el cuarto es semejante a un águila, pero ojo, no a cualquier águila. A un águila volando. Intimidad, autoridad, elegancia, sagacidad, astucia, reinado, fuerza, depredador. Espera que hay una palabra que no me sale, la quiero decir hace un rato, no me sale. Individual, aislado, solo, único. Un pensamiento firme, una visión clara, un propósito determinado, una acción donde pone el ojo, pone la bala. Estas cuatro, por no describir cada una de todas las que le dije, estas cuatro representaciones que dicen que representa a Jesús, que dice que representa a los evangelios, más o menos ahí podríamos andar, que dice que representa a distintas etapas del hombre, que dice que representa a los ángeles. Estos cuatro seres vivientes representan a la iglesia en función, en propósito y en relación con el lugar donde está puesta. No la autoridad, no la iglesia como institución, quiero decir. No el rango, sino el contacto. La iglesia, que como león ha sido puesta para transformar, para dirigir, para cambiar, para marcar una huella. La iglesia que como becerro tiene que presentarse cada día en sacrificio delante de Dios, ofreciendo una adoración. La iglesia que como hombre tiene que ser humilde, tiene que estar en contacto con los demás, tiene sus pensamientos, también tiene sus diferencias, también tiene sus conflictos, pero es el nexo con el resto de la gente. Una iglesia que es un águila volando, que está mirando todo el tiempo donde hay una necesidad, donde hay un enemigo para atrapar, donde hay a otro hermano para ayudar. La iglesia, nosotros, para hacérselo más simple, los ancianos representan a la iglesia como institución y los seres vivientes representan a los cristianos. Unos cristianos que son los que, como le dije el sábado y ya le voy a decir, son los que activan el poder de Dios sobre la tierra. Es más, dice de estos cristianos, de estos seres vivientes, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. ¿Vio que le dije? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, del cual dice, y por esto se confunden, y dicen algunos que representa a los ángeles. Isaías capítulo 6, ponémelo así, no lo busco por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, a ver cuánto tarda Iván, que este es rápido, pero no te digo yo. ¿Cuánto tarda en poner? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Por eso, algunos que se limitan solamente a lo que leen sin usar esta, dicen, los seres vivientes representan a los ángeles. No. Porque sí son los mismos que vio Isaías alrededor del trono, pero estos que vio Isaías alrededor del trono, que ahora los vio Juan alrededor del trono, estaban cumpliendo una función que viene de otro pasaje de la Biblia.
y que nos demuestra una vez más, nos confirma que es la iglesia, los cristianos, usted y yo, que somos los que activamos el poder de Dios en este lugar. Como le dije el sábado, hablando del Salmo 29, que Dios es digno de recibir el poder. ¿Cómo puede Dios recibir el poder si Él es todopoderoso? Porque Él es todopoderoso, pero para empezar a actuar, Él obra, Él actúa a través de la iglesia. Entonces, si la iglesia no actúa, Dios está así. Y la iglesia después dice, Dios no hace nada. Y la gente a la que usted le quiere predicar dice, no, pero Dios no existe. ¿Y qué hizo Dios con mi situación, con mi problema, con mi familia? ¿Y por qué se mueren los chicos del África? Entonces te escucha eso y no sabe qué decirle porque no tiene argumento para decir, bueno, lo que Dios hace es la soberanía de Dios. Una frase que encaja perfecta para meterla en cualquier lado. Tú hablas, es la soberanía de Dios, listo, quedaste repiola, no dijiste nada y quedó bien. Pero la verdad, la realidad de la milanesa es que Dios no hace porque el brazo de Dios no se está moviendo. Y el brazo de Dios es la iglesia. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 6 al 8. No te digo yo. Ya vamos a terminar porque ya hace frío. Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, escuche esto, y a sus ministros llamas de fuego. Salmo 104, verso 3 al 5, please. Iván, no te mueras nunca. El 3 al 5. Que habla de Dios, establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego, déjalo ahí, no pasa al 5, y a las flamas de fuego sus ministros. Dice Hebreos que le hace a los ministros que sean llamas de fuego, y dice el Salmo que le agarra las llamas de fuego y las convierte en ministros, o sea, otro círculo de Dios donde las llamas de fuego son los ministros que están en el trono de Dios. Pero Isaías hablaba de serafines, ¿sí? Y alrededor del trono había serafines que... Y serafín es una palabra hebrea, plural. El singular es sraf, sin la E, sraf. Y el plural es srafim. ¿Y sabe qué quiere decir? Llamas de fuego. Fuego volador quiere decir. Llamas de fuego. Lo que está y los que están alrededor del trono que vio Isaías y que vio Juan, los que están alrededor del trono que vio Isaías y también Juan, son a los cristianos adorando a Dios. A los ministros adorando a Dios. A los ministros diciendo, santo, santo, santo. Por eso le dije antes, bánquese porque me va a escuchar hablar de santo otra vez. Santo, santo, santo. Y eso hasta acá queda muy bonito, puede ser una obra de teatro que estamos hablando, pero ya termino con esto. Miren lo que dice los dos o tres versículos siguientes. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes, los ministros, los cristianos, la iglesia, y siempre que la iglesia da gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive, esta sí es la canción, ¿vio? Al que vive por los siglos de los siglos. Y siempre que los cristianos, los ministros, dan gloria y honra diciendo santo, 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 dice el versículo 10, los 24 ancianos, la iglesia como institución, la iglesia como autoridad, la iglesia como imagen, se postra
delante del que está sentado en el trono y adoran la iglesia, la autoridad, la institución, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, se despojan de su autoridad, se despojan de su imagen, se despojan de lo que les da ese rango, esa posesión, se despojan, se desnudan, reconociendo a Jesucristo. Pero para que eso suceda y la iglesia se postra ante Dios, la iglesia tiene que adorar. ¿Se da cuenta usted el poder que tiene el cristiano? ¿Se da cuenta usted la responsabilidad que tiene el cristiano? La responsabilidad de ser ministro, que ser ministro no es tener una credencial, que tener una chapa o subirte a predicar o a cantar. Ser ministro es servir a Dios. Ministro significa siervo, sirviente. Ser ministro es servir a Dios en cualquier área que usted sirve a Dios. Si en cualquier área que usted sirve a Dios, cuando está sirviendo a Dios, lo que hace es darle gloria y honor al que vive por los siglos, diciéndole santo, santo. Salmo 29, volvemos otra vez. Digno eres, Señor. Y creo que era Apocalipsis 5:9, si no me equivoco. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Es el tiempo de que la iglesia deje de mirar sus problemas y sus conflictos. Versículo 9 era. Digno era de tomar... No, ese no era. Poneme el 4:11 y terminamos con ese. 4:11. Eso. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tenemos una posición, una función y un propósito dados por Dios, que tiene que ver con activar la mano de Dios. Tiene que ver con tomar la responsabilidad. Así como le dije antes, al principio, sobre los milagros, que tal vez no son para nosotros. Obviamente que si lo necesita, Dios se lo va a dar. Pero los milagros no son para nosotros, sino para mostrar al otro. Bueno, del mismo modo, es el tiempo de dejar de preocuparme y de mirar mi necesidad. Es el tiempo de entender que estamos en una guerra y a la puerta de una guerra espiritual. Estamos en una guerra y a la puerta de una guerra espiritual. Esta mañana o ayer estaba leyendo una nota sobre el último decreto, el último decreto de la provincia, no de nación. La nota, no el decreto, la nota que hablaba sobre el decreto de provincia, donde se modificó todo el sistema de fases y cambiaron todas las restricciones. A nosotros oficialmente no nos han informado nada todavía, pero ya sabemos cómo viene la cosa, solo que oficialmente no, por detrás sí. Y en esa nota que hablaba sobre las modificaciones decía, por ejemplo, que a partir del 1 de septiembre o de la semana pasada, bien no me acuerdo bien, todas actividades en lugares cerrados se pueden hacer con el 70% de la capacidad. O sea, el 70% de la capacidad está habilitado para hacer. Y empieza a mencionar. Y menciona salones de fiesta, lugares de encuentro, boliches bailables, lugares gastronómicos, bares, clubes, bla, 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 teatros, cines, ¿Usted vio la iglesia ahí? No. No es que en el decreto no está, en el decreto sí está. Porque el plan espiritual es sacar a la iglesia de la imagen ante la gente, al punto que ya ni siquiera nos consideremos nosotros más que los demás. Y no digo más que una persona. Como les dije alguna vez, nos han puesto en el decreto del principio de año a la altura de las sociedades de fomento. Clubes, sociedades de fomento e iglesias. Así decía el artículo. A esa altura. Es que lo hagan ellos está bien. Que vos lo creas está mal. Que lo hagan ellos es entendible. Que vos lo aceptes está mal. Que lo hagan ellos es esperable. Pero que vos digas, bueno, entonces me comporto como eso, significa que el plan espiritual se cumplió.
Por eso es entender que estamos en guerra y a la puerta de una guerra espiritual para defender lo que Dios nos dio y nos va a dar. La iglesia se tiene que poner de pie. No salir a tirar piedra. No, porque algún loquito dice, ¡ah, la municipalidad! No, pero en adoración. En adoración. En adoración. Mire qué sencillo es. En adoración. Una adoración consciente, una adoración dirigida, una adoración espiritual, una adoración comprometida, diciéndole a Él, Santo, Santo, Santo.